Esta noche, la noticia que ha conmocionado a todos los seguidores de Cenk Torun finalmente salió a la luz. Se ha revelado el motivo de la ruptura, y el propio actor confesó haber sido engañado. La tensión, el silencio y las miradas evasivas de las últimas semanas ahora cobran sentido. Durante días, los rumores crecieron sin control, pero nadie imaginaba una revelación tan dura, tan personal, tan devastadora. En un tono sereno, pero con evidente tristeza en el rostro, Cenk rompió su silencio y habló desde el corazón, admitiendo que la traición fue un golpe del que aún no logra recuperarse. Sus palabras, cargadas de emoción, no solo confirmaron lo que muchos sospechaban, sino que también revelaron la profundidad del dolor que ha estado ocultando tras cámaras. En su declaración, Cenk no dio nombres ni señaló culpables directamente, pero sus frases dejaron entrever que se trató de alguien en quien había depositado toda su confianza. Creí, amé y confié. Y eso fue lo que más me dolió, dijo con una voz quebrada que dejó un silencio pesado en el aire. La confesión fue breve, pero suficiente para que las redes estallaran en minutos. La sinceridad con la que habló, su vulnerabilidad ante el público y la forma en que asumió su dolor con dignidad, hicieron que miles de personas expresaran su apoyo incondicional cuanto a cuanto. Desde que sus palabras se difundieron, no se habla de otra cosa. Todos quieren saber qué ocurrió realmente y quién está detrás de la traición. El actor, sin embargo, decidió cerrar el tema con un mensaje que conmovió a muchos. A veces el amor no basta, y hay verdades que uno no quiere ver hasta que es demasiado tarde. Esta frase ha sido repetida por sus seguidores una y otra vez, convertida ya en símbolo de una historia de amor que terminó entre lágrimas. Según quienes lo conocen, Cenk ha pasado por días difíciles. Se le ha visto más reservado, evitando los eventos públicos y reduciendo al mínimo su actividad en redes. Dicen que pasa mucho tiempo solo, que necesita silencio, reflexión y distancia para sanar. Aquellos que han estado a su lado aseguran que está intentando reconstruirse. Aunque el proceso no está siendo fácil, su entorno más cercano ha pedido respeto y espacio, mientras la prensa no deja de buscar más detalles. La noticia ha provocado una oleada de reacciones entre colegas y fanáticos. Algunos compañeros del mundo artístico han mostrado su solidaridad, enviando mensajes de apoyo y palabras de ánimo. Pero también hay quienes se preguntan si la verdad completa saldrá a la luz, o si Cenk prefiere proteger a la otra persona, a pesar del dolor. En medio de tanta confusión, lo único claro es que la herida aún está abierta. La historia, marcada por amor, confianza y traición, ha tocado una fibra muy sensible en el público. No es solo un escándalo más, es una historia humana, con emociones reales y corazones rotos. En su discurso, Cenk dejó ver que aún lucha por entender lo sucedido. Cuando uno ama, cree que nada puede romper ese lazo, pero el engaño cambia todo, dijo con una sinceridad desarmante. Sus palabras, aunque dolorosas, fueron una muestra de madurez y fortaleza. Lejos de buscar venganza o provocar polémica, el actor eligió hablar desde el respeto, dejando claro que el amor, incluso en su final más triste, merece ser recordado con dignidad. Esta actitud ha sido muy valorada por el público, que lo ve como un hombre herido, pero noble. Los especialistas en relaciones sentimentales han analizado el impacto emocional de su testimonio. Dicen que la forma en la que enfrentó la situación es reflejo de alguien que ha amado de verdad. La confesión pública no fue una estrategia ni una búsqueda de atención, sino una necesidad de liberar lo que llevaba dentro. Lo que más conmueve es la calma con la que Cenk habló de su dolor, como si ya hubiera aceptado que algunas verdades duelen, pero también liberan. En medio del silencio que siguió a su declaración,
Su nombre se convirtió en tendencia. Miles de personas compartieron mensajes con frases de aliento, imágenes de apoyo y comentarios llenos de empatía. Estamos contigo, eres fuerte, y el tiempo curará todo, fueron algunas de las frases más repetidas. Sin embargo, también surgieron teorías, hipótesis, y nombres que circulan sin confirmación. Pues, la verdad completa sigue siendo un misterio que, por ahora, solo Senk conoce. Lo que sí se sabe es que su confesión cambió la percepción pública. Ya no se le ve como una figura distante, sino como un hombre que sufre, que ama y que, como todos, ha sentido la traición. En los próximos días, se espera que el actor reaparezca en público, aunque su entorno asegura que aún no está listo. La herida emocional que dejó esta historia necesita tiempo, y él lo sabe. Lo que ocurrió marcó un punto de inflexión en su vida, y quienes lo conocen aseguran que ya nada será igual. Pero si algo ha demostrado Senk, es que incluso en medio del dolor, mantiene la serenidad y la clase que siempre lo han caracterizado.